Muy buenas tardes, alumnos. Hoy día damos inicio a la clase del 16 de mayo del año 2022 aquí en la Universidad Miguel de Cervantes, y en esta clase lo que pretendo ver son dos materias con las cuales estaríamos concluyendo el programa de este semestre, y el resto de las clases van a ser, se van a tomar evaluaciones, y también voy a preparar material para profundizar algunas materias o ver algunas materias, por ejemplo, de la reforma de la ley 21.394, que modificó mucha legislación procesal, y lo que vino a hacer fue establecer eh, como régimen, eh, como régimen normal, un régimen que se estableció a propósito de la pandemia respecto de las comunicaciones con el tribunal, principalmente las audiencias vía telemática, y toda su reglamentación para que ellas se realizaran de buena forma, y también cambios en las notificaciones, creación de audiencias especiales en el caso del proceso penal, y otras cosas más que nos pretendo que revisemos en las clases que siguen, más que nada para completar el estudio de ustedes respecto a materias procesales que fueron modificadas y que ustedes las pasaron sin la modificación, ¿ya? Eso pretendo hacer en las clases siguientes. Ahora, las dos materias que me interesa que ustedes conozcan, y también les voy a mandar un material respecto de eso, de estas materias, más que material, bueno, un material respecto de una y respecto de la otra me basta con lo que indica el código. Entonces, las dos materias serían los interdictos o querellas posesorias por una parte, y por otro lado el juicio de partición. ¿Ya? Esas son las dos cosas que vamos a revisar. En primer lugar, revisemos los interdictos posesorios o querellas posesorias. Bueno, si nosotros quisiéramos adentrarnos en la reglamentación, en la regulación de estas querellas o interdictos, que los vamos a llamar de cualquiera de las dos maneras, tendríamos que ir al libro tercero del Código de Procedimiento Civil, obviamente, porque es el libro de los procedimientos especiales, título cuarto, artículos 549 y siguientes. Ahora, como concepto, ¿qué podríamos decir que son estas querellas posesorias? Podríamos decir primero que son procedimientos especiales, especiales y declarativos, cuyo objetivo es eh, restablecer o, o lograr conservar la posesión respecto a ciertos bienes inmuebles, o respecto a bienes inmuebles, y respecto a derechos constituidos, derechos reales constituidos sobre ellos, sobre estos inmuebles, ¿no? Eso principalmente lo que protege es la posesión y otros elementos que están vinculados a la posesión, como la tenencia física de las cosas. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuáles son los interdictos posesorios, existen varios. Los voy a mencionar y voy a decir de qué se tratan. Hay algunos interdictos posesorios, en todo caso, que se topan en cuanto a su objetivo. Primero tenemos la querella de amparo. ¿Qué es lo que es la querella de amparo? Es un procedimiento especial, entonces, cuyo objetivo es conservar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos respecto de ellos. Es decir, podríamos decir que es la querella posesoria, digamos que podríamos decir que es la querella posesoria supletoria, porque cumple con el principal objetivo que hemos definido respecto a las querellas posesorias. Después podríamos decir que viene otra querella llamada de restitución, que tiene por objeto en este caso recuperar la posesión de bienes raíces o derechos constituidos respecto de ellos, ¿eh? O sea, en un caso lo que se busca es conservar, es decir, que no me la arrebaten, y en la querella de restitución es recuperarla porque se me ha arrebatado. En tercer lugar, tenemos la querella de restablecimiento, cuyo objetivo es restablecer la posesión y aquí está lo importante, o la mera tenencia de bienes raíces, cuando han sido violentados o arrebatados de manera violenta. Aquí es importante que tenemos un atributo de la posesión, que es la tenencia física. También tenemos como como otra querella, la llamada denuncia de obra nueva, y el objetivo es evitar la construcción de una obra nueva en mi inmueble que yo poseo, o incluso que tengo dominio sobre él,
o impedir que esta obra nueva también me perturbe la posesión respecto al inmueble, vinculado a las servidumbres que pueden tener los inmuebles en donde se produce esta alteración. Después viene la denuncia de obra ruinosa, cuyo objetivo es impedir que mi inmueble sufra ruina a propósito de un objeto, o generalmente una construcción o un árbol que pueda amenazar con dañar mi propiedad. Después hay unos ciertos interdictos especiales que están tratados en el libro segundo del Código Civil, en título 15. Bueno, ¿qué características tienen estas acciones posesorias o querellas posesorias o interdicto, etcétera? La característica específica que tienen primero es que, como ya lo señalé, son procedimientos especiales cuyo objetivo está centrado en la posesión y los elementos que proceden respecto a la posesión, como por ejemplo la tenencia física y todo vinculado a los inmuebles. Esa es la primera característica. La segunda característica es que es un procedimiento cuya, cuya esencia es el procedimiento sumario, pero muy concentrado, donde inmediatamente interpuesta la querella posesoria se cita a una audiencia de contestación, conciliación y prueba, es decir, se cita a un juicio completo y terminada la audiencia queda en estado de ser fallada. Como otra característica, al ser un juicio, al ser juicio o procedimiento sumarísimo, lo que la lista de testigos debe ser presentada hasta las 12 del día, del día anterior a la audiencia. Principalmente, y la última característica que también es importante, tiene que ver con la cosa juzgada. En la mayoría de las querellas posesorias se produce cosa juzgada formal. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se resuelva ahí puede ser discutido posteriormente en un juicio de lato conocimiento. Salvo, ¿Puede repetir esa, profesor? claro, es una característica que tiene que ver con la cosa juzgada que se obtiene en las querellas posesorias, que es una cosa juzgada formal. Es decir, lo que esa cosa juzgada produce cosa juzgada solamente respecto del juicio en que se produce, es decir, en la querella posesoria en que se produce esta sentencia que produce cosa juzgada. Pero las partes podrían recurrir para alterar lo ya fallado en la querella posesoria a un juicio de lato conocimiento, a un juicio ordinario, digamos. Salvo en la querella de obra ruinosa, que en estos casos se produce la cosa juzgada completa, es decir, sustancial, en el caso de que se acceda a ella, es decir, hay que destruir la cosa, ¿ya? Porque amenaza ruina. Ahora, en cuanto a la competencia, el juez competente es obviamente el juez civil del territorio de competencia donde estuvieran situados los inmuebles. Recuerden que estas acciones posesorias están vinculadas esencialmente a los inmuebles. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Hay unas providencias especiales respecto de la denuncia de obra nueva y de la denuncia de obra ruinosa, donde es esencial eh, la, la, eh, la diligencia probatoria e inspección personal del tribunal, en especial en la querella de obra ruinosa, porque en esa querella es obligatorio, el juez de oficio decreta esta medida de inspección personal del tribunal. Realmente no hay mucho más que decir. En general, como ya les dije, bueno, procede el recurso de apelación, y el recurso de apelación se da fundamentalmente en solo efecto devolutivo, salvo en la denuncia de obra ruinosa por razones evidentes, perdón, y también en la denuncia de obra nueva por razones evidentes, porque puede ser que se haya destruido la cosa y pendiente el recurso de apelación, y si el recurso de apelación se concede, obviamente después no se puede, tendría que construirse nuevamente la cosa. Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo les voy a mandar un material complementario respecto de esto. ¿No?
Profesor, lo explicó súper rápido. Apenas Efectivamente, alcancé a anotar. efectivamente, lo expliqué súper rápido porque son características básicas y por otro lado, voy a mandar un material para que usted, donde está organizado, voy a mandar un material que son unas 5 páginas o 6 páginas de de un libro donde están tratadas de manera bien esquemática estas denuncias y ustedes van a poder revisarlas. ¿Ya? Así que, pero bueno, de todas formas, si tienen dudas, bueno, va a quedar el video y ustedes lo van a poder revisar. Y si tienen dudas, posteriormente en las clases que siguen me las pueden hacer. Pero no creo que les queden dudas con el material que les voy a mandar, que son esas páginas de este libro. ¿Ya? Profesor, la apelación se concede solo en el efecto devolutivo, dijo. Por regla general, la apelación se concede en solo efecto devolutivo en estos casos. ¿Ya? Salvo en la denuncia de obra nueva, que ahí se conceden ambos efectos. ¿Dudas o no dudas? ¿Mm? ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos a ir a algo también que lo vamos a ver bastante rápido, porque no es una materia, a pesar que es una materia bastante importante, pero son algunos artículos que, digamos que se rigen fundamentalmente por las normas de los árbitros, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a lo que se denomina el juicio sobre partición de bienes. ¿Ya? Juicio sobre partición de bienes. A ver, ¿qué les puedo decir respecto al juicio sobre partición de bienes? Bueno, lo primero es que estamos frente a un procedimiento también especial, que obviamente si es especial está en el Código de Procedimiento Civil, en el libro tercero de los procedimientos especiales, en este caso en el título 9, artículos 645 y siguientes. A ver, ¿qué tiene de especial o qué tiene de interesante este juicio sobre partición de bienes? La parte interesante es que supletoriamente se encuentra regido por las normas de los árbitros. Y la otra cosa interesante es que estas normas son utilizadas cada vez que haya que partir un bien, ya sea porque existe una comunidad respecto a ese bien, estamos hablando de bienes que han sido adquiridos por más de una persona, o cuando se forman estas comunidades. Y ahí principalmente y fundamentalmente estamos hablando de las comunidades hereditarias que se forman, nosotros podríamos decir que de manera forzosa se forman estas comunidades hereditarias y se forman también de manera bastante imprevista, podríamos decir. La mayoría de las veces la muerte es un imprevisto y la muerte recuerden que es un hecho procesal que produce efectos dentro de un proceso, efectos jurídicos dentro de un proceso. Entonces, lo primero que les puedo decir, y para ello voy a compartir el Código de Procedimiento Civil para que revisemos los artículos más trascendentes de este juicio sobre partición de bienes. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Ahí me imagino que están viendo el artículo 645 y siguiente, que está derogado en todo caso. ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Ya, ok. Sí, profesor, se ve. Bueno, a ver, ¿qué les puedo decir de manera anecdótica? A manera anecdótica, a mí en los últimos 3 años me ha tocado participar de 2 juicios sobre partición de bienes. Un juicio interesante, uno se produjo porque había sido adquirido un bien por 2 personas. Entonces, ahí tenemos una comunidad, digamos que se produjo de manera voluntaria, por un acto voluntario de las partes que compraron un inmueble por mitades, 50% uno, 50% del otro. Eran comuneros. La otra fue un juicio de partición de una comunidad hereditaria, y eso ya fue más complejo porque había muchos herederos. Cuando digo muchos, más de 10 herederos, y ahí les voy a contar algunas cosas. Lo primero, 646. ¿Cómo opera esto de la designación del partidor? El partidor debe ser designado conforme a la regla de los árbitros y para ello se cita a una audiencia de la misma forma que se designan los peritos. 646. ¿Ya? Ok.
Bueno, también hay situaciones que el partidor puede estar designado por el propio testador, y en ese caso también, también es posible, hay que ir a la justicia para que esto sea convalidado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa importante? Esto es muy importante, 649. El juicio sobre partición de bienes se realiza en audiencias. Es un juicio esencialmente verbal. Todo se ventila en audiencias, principalmente. Algunas peticiones se hacen por escrito, pero la mayoría de los acuerdos y también de las decisiones se toman en audiencias, que son citadas al efecto. De hecho, en estos juicios de partición de bienes, una vez cuando se instala el juez árbitro, el partidor, generalmente fija audiencias ordinarias, y cuando hablo de ordinarias, significa que se van a realizar normalmente y periódicamente. Por ejemplo, pongamos un día, todos los segundos miércoles de cada mes, por ejemplo. Y se recae en feriado el día siguiente. Es decir, una audiencia al mes. Y en esa misma audiencia se puede citar a una audiencia extraordinaria. Todo lo que las decisiones se van a ir tomando en esa audiencia. De hecho, en el acto de constitución de este arbitraje, porque realmente es un arbitraje, es el propio partidor que puede señalar, y de hecho lo hace, señala un plazo para que se le hagan peticiones que tengan que ver con la partición de bienes. Por ejemplo, hay dos peticiones que son bastante importantes, o sea, tres peticiones que son importantes. La primera petición, bueno, fundamentalmente la primera decisión que se toma es las reglas de procedimiento, porque las partes podrían darle reglas de procedimiento de arbitrador, por ejemplo, y ahí le van a dar un procedimiento, ¿no? Por una parte. Por otra parte, la otra cosa que también se discute en la primera, generalmente en el primer comparendo arbitral, son los honorarios partidor, que generalmente, dependiendo de la cantidad o del bien a partir, pueden ir entre el 5% al 8%, 2%, todo depende principalmente de la, podríamos decir, de la... Hay alguien que está con el micrófono, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es su micrófono, por favor? Porque Disculpe, algo está pasando, sí. ¿puede hacer una consulta? Espera un poquito. Espere, deje ver si puedo. A ver. A ver. A ver. Voy a tener que dejar de compartir. A ver. Ya, ahora reactive su micrófono y hágame la pregunta. Ya. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. ¿Este juicio de petición se desarrolla físicamente en la oficina del juez partidor, digamos en su oficina privada, o esto funciona como un anexo a los tribunales? No, recuerden que estamos en los juicios arbitrales. Entonces los juicios arbitrales, lo que se hace es quitarle el peso al Poder Judicial respecto de todo, respecto del funcionamiento y respecto al lugar. Entonces, también, efectivamente, esto se realiza en las oficinas de los partidores, de los jueces árbitros. Ya, profesor. Vale, gracias. Ok. Cuando quieran la palabra, levanten la mano para que yo les dé la palabra, ¿ya? Mejor, así hay más orden. Ya. Entonces estamos viendo esto de las materias que son sometidas aquí al arbitraje, a la partición de bienes. Ya habíamos señalado que lo primero es bueno, cómo hacer el procedimiento. Lo segundo, y dentro del procedimiento están los comparendos ordinarios que se van a realizar, que por ejemplo pueden ser, generalmente se realizan una vez al mes, un miércoles, un jueves, cuando se lo señalen, por ejemplo, el segundo o el primero cada mes, y a tal hora. Entonces uno sabe que en esa fecha tiene comparendo y tiene que ir y tiene que tener ya la hora o el día reservado para eso. Por eso los comparendos arbitrales para la partición son bastante complejos, bastante delicados. Hay que asistir siempre. Si uno no puede asistir, deberá
llevar un delegado, etc. La otra cosa, como le dije, son los honorarios. En cuanto a los honorarios, bueno, se acostumbra un 5%, 8%, dependiendo de la masa. También puede ser menos. La otra cosa son las peticiones. El mismo partidor señala en esa misma audiencia, la primera audiencia, que es una de las más importantes, diría yo, el plazo para que se hagan peticiones. ¿Como cuáles? Una de las peticiones más importantes que se hace, porque pues, generalmente aquí estamos hablando de casos de partición de bienes que son inmuebles, por ejemplo, que cese el goce gratuito que esté realizando alguno de los comuneros respecto al inmueble. Esa es una petición esencial. Y en ese caso, ese goce gratuito, por ejemplo, podría convertirse en un arriendo en el cual el comunero deba pagar o deberá abandonar la propiedad y esta será arrendada y el producido de ese arriendo repartirse entre los comuneros según la proporción que tienen respecto del bien. Otra cosa que también se solicita en este plazo son las demandas que puedan tener los comuneros entre sí, principalmente la demanda que va a tener los comuneros que no han ocupado el inmueble en el tiempo que ha durado la comunidad y pueden demandar el uso que ha hecho el comunero que ha estado en ese inmueble durante el tiempo en que haya durado esta indivisión. Muchas veces estas indivisiones duran bastante tiempo. Aquí hay un plazo de prescripción de 5 años y realmente ahí, no sé, seguramente todos tienen los casos de alguna sucesión hereditaria donde existe un comunero en que esté ocupando el inmueble durante mucho tiempo. Principalmente esas son las peticiones que se hacen y las cosas que ocurren en el primer comparendo. Hay otra petición más. Muchas veces se pide la suspensión de la partición en el caso de que exista un comunero que tiene más del 50% respecto de los derechos sociales. Eso está en el Código Civil. Bueno, una de las cosas también importantes que ocurre en este andar de los comparendos es ponerse de acuerdo. Por ejemplo, en el segundo o tercer comparendo, ya las partes se ponen de acuerdo, los comuneros se ponen de acuerdo acerca de qué van a hacer, por ejemplo, si son 10 bienes o si es un bien, si van a vender, si se van a vender entre ellos, por ejemplo, que un comunero quiera comprarle los derechos a los otros comuneros, y si obviamente, como ustedes saben cómo funciona la comunidad, si no existe acuerdo, bueno, se venderá el inmueble. ¿Y cómo se vende? Se vende en pública subasta, pero para ello debe haber tasaciones que se solicitan para después que el partidor venda. Ahora, en mi experiencia, que no es mucha por lo demás en estos juicios tampoco, pero lo que yo he visto, pero es intensa, porque podemos decir que en un caso fueron 5 años, aproximadamente 5 años de juicio, donde los primeros 3 años fueron para designar al partidor, porque como eran tantos comuneros, era muy difícil ubicar a todos para notificarlo, incluso había gente que estaba fuera de Chile. Y en este caso, después creo que el primer comparendo habrá empezado el 2019 y habrá terminado yo creo que antes el 2018 y habrá terminado el 2020. Fueron un poquito más de 2 años. La otra cosa es que también, como es un árbitro, dura desde que acepta el cargo 2 años en su cargo. Y eso significa que terminado ese tiempo no puede seguir ejerciendo, salvo que todos los comuneros le prorroguen el plazo. También es una situación de suspensión de plazos cuando la causa está en la corte, y en esos casos también no corre se entiende suspendido este plazo de 2 años. Bueno, ahí están las peticiones, artículo 652, lo que le estaba hablando. A ver, ¿qué otra cosa es importante? Claro, también el 654. La otra cosa importante es que los inmuebles no se venden automáticamente. Eso significa que va a ser necesario, en primer término, como no se va a vender inmediatamente, y por ejemplo, podemos estar hablando de 10, 15, 20 inmuebles, 5 inmuebles, 3 inmuebles, 4 inmuebles, en que estos inmuebles muchas veces están arrendados y es solamente uno de los comuneros quien percibe los arriendos. Y en ese caso,
una de las primeras medidas a tomar es designar un administrador pro indiviso para que, por ejemplo, este administrador cobre las rentas y con esas rentas se dedique principalmente, porque muchas veces ocurre, a reparar los inmuebles o incluso a pagar los gastos de la propia liquidación de esta comunidad, que también es muy común esto. Y obviamente este administrador debe ser remunerado. Ahí está lo que le estaba diciendo, 655, poner término al goce gratuito que algunos de los comuneros esté haciendo la cosa común. Esto es muy, muy habitual que exista unos comuneros que durante años ocupan el inmueble y los otros comuneros, por mera tolerancia, no hacen nada. Y en este caso, cuando se notifica el juicio arbitral, es decir, la designación de árbitro, ya este comunero que está ocupando de forma gratuita el inmueble ya está pensando en dejarlo o o en pagar una renta. Ahora ustedes dirán también, en estos casos, bueno, ¿y si no hace nada, si no quiere nada, si no se quiere ir tampoco? Hay que recordar que los árbitros no tienen el imperio que tiene la justicia ordinaria y por lo tanto, por ejemplo, para echarlos, para sacarlos de la propiedad, para lanzarlos, se necesita el auxilio de la fuerza pública y eso debe ser concedido por un tribunal ordinario. Se pide la autorización al tribunal ordinario. Pero por regla general, si es que se fija el canon de ocupación, digamos, y si este comunero no quiere pagarlo, bueno, se le descuenta de la cuota que le va a corresponder al final cuando se venda. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, eso ya lo dijimos los peritos. Cuando habla de licitación pública está hablando de un remate en pública subasta, pero ante el juez árbitro, ante el partidor. Ahí pueden ver 659 que las enajenaciones se van a hacer por vía del partidor. Y en este caso no es necesario el auxilio de la justicia porque el partidor realiza la adjudicación, se levanta la escritura de compraventa y el mismo procede a inscribirla. Entonces no hay problema con eso, digamos que el cumplimiento es netamente administrativo. Entonces no hay que recurrir a la justicia. A ver. Ya, bueno, el artículo 660 nos habla de la posibilidad que hay, y que yo ya se la indiqué, de que alguno de los comuneros haga con la mayor parte o con todos los derechos respecto a los demás. Y en ese caso estamos viendo que si compra más del 80% de lo que le corresponde percibir, tiene que pagar el exceso en efectivo. Ya. Esto también es importante. Cuando se realice, porque muchas veces se ponen de acuerdo y no es necesario siquiera dictar un fallo. En el caso de estos fallos se denominan laudo u ordenata. Y cuando ustedes vieron la materia de recurso, en este caso, el plazo para apelar se amplía. Se amplía a 15 días, o sea, son 15 días para apelar desde que se notifica la ordenata. Es decir, podemos decir que el laudo es la sentencia y la ordenata es el cálculo numérico que le corresponde a cada comunero. Y desde que se notifica este cálculo numérico, desde ahí empieza a correr el plazo para apelar de este fallo. A ver. Ahí está, 664. Bueno, también ahí se fija el honorario, pero, o sea, se señala el honorario, pero ya fue fijado al momento de constituir el arbitraje. Todos sabemos cuánto se va a cobrar al momento del arbitraje, que es lo que más nos interesa como comuneros. Ahí están los 15 días. Eso sería entonces. Los artículos son 646. 646 siguiente, porque el 645 está derogado. Eso sería el juicio arbitral. Yo estoy seguro de que todos ustedes en su momento, si bien quizás no tengan un juicio arbitral, sí les van a consultar sobre un juicio arbitral. A ver, ahora sí, ¿alguna duda, alguna consulta que haya respecto de esto?
¿Nada? ¿Les queda todo muy claro? ¿Mm? Sí, profesor. Sí, ya. Profesor, Bueno, sí. ¿cuál es la forma de notificación del laudo ordenata? Depende de lo que hayan acordado las partes. Me acuerdo que generalmente en estos casos, y aquí los jueces árbitros, los partidores se anticiparon a todo, se notificaba por correo electrónico en el caso mío. Correo electrónico, y en las bases del arbitraje se entendía desde el envío del correo electrónico empezaba a contarse el plazo 3 días después del envío del correo electrónico. Entonces era como para tener más tiempo. Por ejemplo, si el correo electrónico puede ser enviado, por ejemplo, un viernes santo, 3 días después hábiles, se entendía que estaba notificado. Eso está en el primer comparendo, donde se fijan las bases de procedimiento. ¿Y la forma de notificación es personal o por cédula? ¿Qué cosa? ¿La sentencia? No, la notificación que se hace por correo electrónico. Bueno, una notificación electrónica, y podríamos decir que tiene la forma de cédula, efectivamente, porque contenía la petición, en el caso que hayan peticiones, y contenía también copia íntegra de la resolución, más los datos para su certada inteligencia, pero estaban en la misma resolución, así que no había problema respecto de eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Yo sé que a algunos de ustedes, a lo mejor esto les va a parecer muy árido, y es realmente árido, pero en el momento en que se produce, que ustedes van a ser parte de un juicio arbitral de partición, se van a dar cuenta que es bastante complejo, quizás no tan complejo desde el punto de vista jurídico, pero sí complejo desde el punto de vista humano. También en ese arbitraje hubo una designación de administrador. En el otro juicio, donde había una comunidad que se había pactado, es decir, se había comprado un inmueble entre dos personas, ahí se dejó como administrador más que dejarse como administrador, porque como la propiedad estaba arrendada, el partidor recibía las rentas. Así de sencillo. ¿Y cómo se hizo? Mediante la notificación que hizo el partidor por carta certificada al arrendatario. ¿Dudas, consultas? Sí, voy muy rápido porque realmente es una materia bastante reglamentaria. Es decir, como es reglamentaria, no puedo ir más lento porque no hay mucho que lucubrar, digamos, que no hay mucho que explicar, porque son reglas, no son nada más que eso. Son reglas y bastante, como les digo, bastante detallistas. Profesor, una consulta respecto de los interdictos posesorios. Eso usted ¿Ya? dijo que se hacía como en una audiencia, se como un juicio sumario, Claro, sumario súper especial, corta. un juicio sumario especial, sumarísimo, Ya. podemos decir. Igual Y como, el igual como otro dijo que era ocurre, largo, podría ser de 5 años. no, el otro son delato conocimiento, es decir, lo que se resuelva por regla general en un interdicto posesorio va a poder ser discutido en un juicio de delato conocimiento. Cuando hablo de delato conocimiento, estoy hablando de un juicio ordinario de mayor, de menor cuantía. Entonces no sería como un juicio sumario. No, porque se puede discutir después en un juicio de lato conocimiento, es decir, en un juicio que se tenga más etapas de defensa. Cuando hablo de juicio de lato conocimiento, estoy hablando de cualquier juicio que no sea especial ni sumario. O sea, que principia como un juicio sumario y después puede seguirse. No, eh, fíjese que los interdictos posesorios no, porque son procedimientos especiales. Entonces no se puede seguir como lato conocimiento. Lo que pasa es que fallece lo que se falle, de todas formas podemos ir a la justicia ordinaria a través de un juicio más largo para echar abajo lo que se resolvió con la sentencia en interdicto posesorio. Otra cosa que me faltó decirles respecto al interdicto posesorio, y quizás para que ya no exista esta confusión, es que los interdictos posesorios son procedimientos especiales y de urgencias, y de urgencia. Con esto quiero decir que lo que buscan es restablecer el imperio del derecho de manera rápida. Por eso es posible posteriormente discutirlo en un juicio de lato conocimiento.
podríamos decir que ocurre lo que ocurre con el procedimiento, con el recurso de protección, que también lo que se resuelva en el recurso de protección puede ser vuelto a discutir en un juicio del alto conocimiento. Porque el recurso de protección es una medida de urgencia. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esto? Ya, si no tienen dudas, vamos a hacer un alto hasta las 8:30. ¿Por qué razón tanto? Para que ustedes, no sé, vean sus apuntes, vean la ley y también revisen, bueno, si no han revisado, tengan tiempo de revisar la materia que va a entrar en la prueba. Recuerden que la materia que entra en la prueba también van a entrar los materiales que le he dado durante el transcurso de este tiempo. ¿Ya? Pero el mensaje dijo usted que no, porque se lo va a tomar como nota de cátedra. Efectivamente, menos mensaje que es como nota cátedra, y eso está grabado, me parece, en la clase pasada. Sí, parece que cuando Sí. tuvimos la clase presencial lo hablamos. No, pero también creo que quedó grabado en la parte primera de la clase, inmediatamente. Entonces yo también voy a revisar el video de esa clase. ¿Ya? El Sí, video profesor, está grabado. Sí, está grabado, sí. Y ahí están todas las instrucciones incluso, sí. Ya, entonces, bueno, descansen, vean sus anotaciones. Si tienen alguna duda, la resolvemos a la vuelta, a las 8:30, en media hora más, ¿ya? Ya, profesor. Ok, que estén bien. Reanudar. Bueno, hemos vuelto del break, del recreo, se puede decir. Ya, lo primero, ¿tiene alguna duda respecto de lo que hemos visto hasta ahora? Hoy día, por ejemplo, que aparte, bueno, nos fuimos bastante rápido, pero ¿tienen alguna consulta? ¿De lo último, profesor? Sí, de esta clase de hoy. Ah, no, yo tengo una consulta del juicio ejecutivo. Ya, veamos entonces las consultas del juicio ejecutivo, a ver. Tengo dudas respecto al artículo 469, que dice Ya, la prueba se retirará del mismo modo que en el juicio ordinario y el fallo que dé lugar a ella expresará los puntos sobre que deba recaer. Vencido el término probatorio, tendrán las partes 6 días para hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera. ¿Esos 6 días siguen corriendo en el código? claro, sí, siguen corriendo en el código, esa norma no se modificó, no se modificó. Yo tengo el del 2019, la edición del No, pero bueno, es 2019. cosa de bajar el código de procedimiento civil actualizado de la Biblioteca del Congreso. Pero yo analicé las reformas al código de procedimiento civil ya, y eso no se reforma. Es decir, el procedimiento que se utiliza de término probatorio en el juicio ejecutivo sigue siendo el mismo de siempre, y no tiene modificaciones por la ley del 30 de noviembre del 2021. ¿No? Así que eso sigue igual. Y el término probatorio extraordinario igual, son 6 días. Es que lo que pasa es que el término extraordinario se aumenta por el número de días en donde deba rendirse la prueba. Esos 6 días a los que usted hace referencia es el plazo para hacer observaciones a la prueba. Ya, profesor. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, yo de todas Profesor, otra formas, cosa, dígame, sí, el requerimiento, de pago. decíamos que, claro, el requerimiento de pago se hace, dijo que lo habían modificado a 8 días. Claro, Y 8 o días sea, más tabla. el requerimiento de pago no se modifica la forma de ser hecho, o se hace personalmente o se hace por cédula de espera.
Lo que pasa es que el plazo para poner excepciones es de 8 días actualmente. Cuando se requiere pago dentro del territorio de competencia del juzgado respectivo que está llevando el juicio. Si se notifica, si se requiere de pago fuera del territorio, tenemos 6 días más tabla de emplazamiento. Lo que pasa es que en su apunte me sale fuera de la comuna, pero dentro del territorio jurisdiccional, Ya. 8 días. Sí, pero ¿se acuerda? Usted no vino a la clase presencial, parece. Ahí había un Yo he error. ido a todas, ¿Sí? he ido a todas sus clases, Ya, sí. yo dije que, pero las presenciales. También, de hecho, he ido cuando no tengo que ir. Bueno, en la clase presencial yo subí, me parece, subí de nuevo el apunte porque había un error. Había un error con con la prescripción. Pero ¿sabe en qué página está? Porque lo voy a revisar de nuevo y puedo subirlo de nuevo. Dígame la página en que está eso, porque eso está equivocado. No, profesor, lo que pasa es que estoy viendo los ¿Mm? PPT. ¿Esto me ve? Ah, los PPT, ya. Es que lo que pasa es que el PPT es antiguo. ¿Ah? Disculpen, el PPT es antiguo y creo que lo modifiqué cuando lo iba pasando en clase. Claro, ese PPT es antiguo, sí. Pero bueno, eso es bueno que se den cuenta que son 8 días ahora. Ya, Efectivamente, entonces son son, 8 días. dentro del territorio son 8 días y 8 días. fuera son 8 más tablas. Efectivamente, sí. Ah, ya, porque me confundí con los 6 días. Dije, Sí. 6 días no No, son 8 acá. con los 4 días. No. Claro, no, antes eran los 4, pero acá No. sale territorio jurisdiccional 8 días. Y eso es más tabla. Claro. ¿Alguna otra consulta? En todo caso, voy a hacer ahora el anuncio para la prueba de la próxima clase, ¿ya? Para la prueba del próximo lunes, del 23 de mayo, voy a indicar la materia, eh, que sería toda la materia realmente vista, más los materiales, y en menos el proyecto, el mensaje del proyecto, ¿no? Y eso sería la materia. Bueno, si no tienen más Profesor, dudas, sí, dígame. ¿podrían proceder de un juicio sumario contra una propiedad que se sigue pagando, que tiene deuda con un banco, o sea, que está hipotecada, se puede decir? Ya. ¿Podrían hacer un juicio sumario en quitarle la propiedad a uno si todavía uno está pagando dividendo, por ejemplo? Ya, pero quién va a iniciar el juicio ejecutivo en este caso si está pagando dividendo? Otro banco, en este caso tendría que ser otro banco, no el que tiene el crédito hipotecario, podría ser, Es decir, que el otro banco no le está pagando, porque si hay una claro, hipoteca, la hipoteca tener, no accede sé, a un crédito de consumo en otro la, banco y la hipoteca accede a pero claro, eso es el reembargo. sí, se puede hacer Pero y claro, pueden quitarle a uno un bien que todavía no termina de pagar. pero por supuesto, recuerde que ahí opera el 492 del Código de Procedimiento Civil. Respecto ahí habría que hacer una purga a la hipoteca, y si el acreedor hipotecario que está sacando remate lo hace respecto a otro acreedor hipotecario que no tiene el crédito vencido, ese acreedor hipotecario que no tiene crédito vencido y que no ha sacado remate de la propiedad, puede reservarse la hipoteca, incluso para el tercer adquirente. Ah, ya, gracias, profesor. Sí, pero sí se puede hacer, reembargo. Ya, yo creo que estamos ok. Bueno, no les quito más tiempo para que puedan estudiar para la próxima prueba. La prueba, bueno, ustedes ya hemos tenido pruebas con ustedes, así que va a ser similar, verdadero y falso, eh, alternativas y seguramente uno o dos casos, ¿ya? Para que lo tengan presente. Eso sería. Que estén muy bien. Ya, profesor. Gracias, profesor. Descansen Muchas gracias, Profesor, hasta luego. y esto lo vamos a grabar, así Gracias, que ya profesor. está Buenas grabado, noches. lo vamos a subir para que esté disponible. Y también les voy a mandar al Classroom el material que les dije respecto de las querellas posesorias, ¿ya? Muchas Eso gracias, sería. Ya, profesor. profesor, Que estén muy gracias, que bien. descanse. Hasta luego. Hasta luego. Chao.
Chao, chao.